Bienvenidos a esta serie de videos autodidácticos para el uso del preciso G5. En este video vamos a mostrar básicamente y hacer algunas notas técnicas respecto de la programación que es necesario realizar sobre el sensor G5, que está representado acá, para sus distintos modos de operación en el campo. Es importante recalcar que el receptor G5 como unidad sensora GNSS tiene la capacidad de poder trabajar en forma autónoma bajo ciertos modos de operación, pero también tiene la capacidad de poder conectarse vía Bluetooth a la controladora GTAC, que es la que estamos viendo aquí al lado izquierdo. Pero en general, para ambos modos de operación es interesante ver que existe la manera de poder programar ciertas condicionalidades de operación sobre el cabezal sensor. Para ello entonces nosotros necesitamos establecer una conexión entre el computador y el receptor, el cual se realiza mediante este cable ZDC222, el que vemos aquí en la imagen, en donde vemos el número de artículo, que normalmente, dicho sea de paso, se incluye dentro de los packing del receptor, porque en rigor es una herramienta esencial que el usuario necesita disponer y por otro lado saber utilizar para poder cambiar los distintos modos de operación del receptor. Este cable tiene por un lado un conector LEMO, por el otro lado tiene un conector USB, el cual de alguna otra manera al conectarse se establece entonces un puerto virtual a nivel de COM, es decir, una conexión tipo serie RS232, donde se establece un protocolo tipo hiperterminal para poder programar las distintas opciones del sensor. Una vez establecida la conexión, usamos una herramienta llamada Preciso Assistant para eventualmente programar las distintas opciones y funcionalidades disponibles en el sensor G4 o G5. Bien, vamos entonces a proceder a conectar el receptor en el puerto USB. Fíjense cómo el receptor genera un sonido de conexión. Eh, en este caso, el usuario puede observar en el administrador de dispositivos del equipo que se genera un dispositivo USB llamado AT91, que es un driver de conversión serial, y que en este caso, en esta máquina, se establece en el COM33. Automáticamente entonces el software Preciso Assistant reconoce este puerto como un puerto válido para la administración de las distintas opciones del receptor. Bien, establecida entonces la conexión, ustedes pueden darse cuenta también incluso que el software reconoce mediante la conexión a la unidad sensora la posibilidad de poder leer un disco extraíble como si fuese un pendrive, y efectivamente así es porque internamente tiene una memoria que eventualmente el usuario puede descargar. Entonces yo le digo simplemente continuar sin analizar y cierro la ventana de reproducción automática, que es entre paréntesis un indicativo de que la conexión está siendo correctamente efectuada. Voy a ir entonces al programa que se llama Preciso Assistance, y fíjense que al momento de correrlo, acá abajo se dan cuenta que él abre el puerto COM33 en forma exitosa, genera una serie de comandos y el resultado de esos comandos se muestra aquí abajo, perdón, aquí arriba. Entonces ustedes pueden ver que automáticamente el receptor reconoce el modelo, número de serie, versión de firmware, tarjeta, modo de operación, etcétera, 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 ¿no? Son una serie de parámetros que de alguna otra manera son interesantes de tener en cuenta. Por ejemplo, fíjense, ahí está la memoria total interna, la usada y la libre, ¿no? En el caso, por ejemplo, que alguien lo utilice como base para postproceso. Bien, entonces, establecida la conexión, como ustedes pueden ver acá en forma exitosa,
Hago clic en Setting y Setting entonces me abre un cuadro que me permite a mí programar distintas opciones del receptor. El primer cuadro me permite establecer cuál va a ser la modalidad de estacionalidad, la condición de estacionalidad del receptor. El modo Dynamic significa que el receptor va a ser utilizado en forma itinerante, o sea, una base va a ser utilizada en trípode que va a ir cambiando, como si fuese el desarrollo de una poligonal GPS, por ejemplo. Y el modo estático es una modalidad en la cual el receptor va a estar fijo en una posición, por decir algo, si el usuario desea tener una base fija que esté sobre un container o sobre algún edificio y eso va a emitir correcciones para un cierto radio de cobertura para distintos móviles RTK, entonces el usuario puede establecer esta condición estática, ¿no? Bien, en este caso entonces esto es una base eh, normalmente dinámica, es lo que nosotros normalmente se trabaja. Y entonces vamos a ver cómo se programaría en el modo base, dinámico, modo itinerante, modo base. Decimos clic en Base Setting y entonces nosotros podemos decirle que él comience ya con un Site ID, por decir algo, bus. Eh, También podemos decirle que comience con una posición específica, entonces nosotros le debemos poner la posición específica, grados, minutos y segundos, latitud, longitud, altura elipsoidal o eventualmente las coordenadas geocéntricas. Ojo que son coordenadas geocéntricas, no son UTMs, estas que están acá. ¿Ya? Esto quiere decir que el usuario va a encender su receptor y él ya va a conocer de antemano cuál va a ser su posición. Esto es bien útil porque eventualmente yo podría programar mi base en un lugar cuya ID es conocido, cuya coordenada es conocida, y entonces simplemente yo podría decirle OK y él entonces automáticamente me estaría enviando correcciones ya conocidas. El problema de esta opción, que personalmente a mí no me gusta mucho, es que no tengo la opción de poder asignarle la altura. Por tanto, siempre de alguna otra manera me voy a ver obligado a poder editar la base eh, para, 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 para poder ingresar esos datos propiamente tal. Normalmente se podría utilizarla, pero cuando yo declaro, por ejemplo, la altura de instrumental igual cero. Es decir, entonces yo descanso directamente sobre la definición de altura. Normalmente dado que yo lo voy a poder utilizar en trípode, entonces yo le digo Startup by Single Position y ahí sí me permite el asignar un ID y entonces él entiende que en esta el usuario va a designar las coordenadas de la estación en un régimen posterior, es decir, el software entiende o la programación entiende que el usuario va a instalar la base en un trípode y a partir del uso de la controladora, él va a designar la altura instrumental y cuáles van a ser las coordenadas. En resumen, el Startup by Specific Position es para aquellos usuarios que deseen que automáticamente el equipo comience a transmitir y a registrar, eh, pinchando aquí en Automatic Startup, es decir, encienden, él reconoce la ID, reconoce las coordenadas de la base y él automáticamente comenzaría a transmitir sin uso de la controladora. Ahora bien, dado que vamos a utilizarle el uso de la controladora, porque esto se va a instalar en un trípode y las condiciones de base pueden cambiar, entonces yo le digo, descliqueo Automatic Startup y paso a Startup by Single Position y él automáticamente entonces va a, a entender que la base va a ser programada en el campo directamente. Yo le digo OK, que es como lo normal. Acá también está la opción rover. Y el rover simplemente que es para ser utilizado como un móvil directamente. Bien,
En este caso voy a continuar con la base. Ya dijimos Base Settings, Start by Single Position. Le digo qué tipo de corrección voy a emitir. Fíjense, RTCM, CMR o RTCM versión 2. Normalmente RTCM versión 3, ya que este receptor está preparado para soportar GLONASS. Acá pueden designar una máscara de elevación de satélites. Y también pueden automáticamente habilitar el registro de datos crudos en la memoria del receptor. Normalmente no ocupamos esta opción a pesar de que el receptor con el uso de la controladora permitiría efectuarlo posteriormente. ¿Ya? Normalmente este modo de seteo acá se utiliza para cuando el receptor no va a ser utilizado con controladora. Entonces yo preparo el receptor para que él comience en forma automática a registrar datos crudos. Bien, como no es el caso, entonces dinámico, base, Start Type by Single Position, RTCM versión 3, máscara de elevación. Y eventualmente GLONASS si es que el receptor tuviese la opción para GLONASS. Bien, el siguiente cuadro es el modo Data Link. Recuérdense que este receptor posee un módulo de radio tipo SATEL, parecido al módulo que poseen los GS15 y GS14, es un módulo TA13, cuya potencia máxima de transmisión es 1 watt y tiene un setting menor de medio watt. La frecuencia es entre 403 y 470 MHz. Bien, yo le digo Data Link, entonces si voy a utilizar el UHF, que se refiere al módulo interno, pero también puedo conectarlo a un externo, y el externo puede ser una radio GFU o incluso una Easy Pro. Dentro de las configuraciones del receptor, el equipo trae un cable para conectarlo directamente a la Easy Pro. En este caso, para efecto didáctico, vamos a utilizar el UHF, que significa el módulo interno, y yo le digo settings. Y acá entonces puedo programar el valor de la frecuencia de los distintos canales. ¿Ya? Fíjense, como dicen 403 a 463 son el mínimo y máxima ángulos de corte, perdón, frecuencias de corte de la radio. Y normalmente las frecuencias que utilizamos con nuestras configuraciones, cuál canal es el que ustedes van a elegir, eh, el protocolo que ustedes van a escoger, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con el Satel 3AS, pero fíjense que es compatible también con Pacific Crest, o sea, yo podría transmitir eh, correcciones RTC versión 3 para receptores Trimble o para aquellos radios que utilicen Pacific Crest o radios Trimble como Trimtalk. En este caso vamos a dejar el Satel 3AS, espaciamiento que 25 12.5 es lo típico, y acá abajo entonces ustedes tienen el baja potencia o alta potencia, medio watt, 1 watt. En el caso de la asignación de la frecuencia hay que tener mucho cuidado con solamente cambiar el dígito que corresponda para que el receptor no haga mayor modificación. Si por alguna otra razón ustedes perdieron esta estructura de numeración, ustedes le dicen Restore Default Frequency y repiten nuevamente el ingreso. ¿Ya? Bien, una vez establecido entonces protocolo de radio, canal de uso, espaciamiento, etcétera, ustedes le dicen OK. Bien, vamos a decirle entonces que ya tenemos listo nuestra base RTK. Eventualmente si fuese un móvil, bueno, simplemente sería rover, módulo UHF, ¿ya? Y eventualmente entonces el setting y llegamos a exactamente el mismo procedimiento. En este caso vamos a programarlo como si fuese una base con la condicionalidad de single position, ok, RTSM versión 3, ya, y entonces lo dejamos en el módulo UHF para utilizar la radio
interna como generador de correcciones. Yo le digo save, entonces, y fíjense cómo acá abajo el software procede a enviar todas estas configuraciones. Y entonces ustedes pueden ver que ahora el receptor está configurado bajo esta nueva modalidad. ¿Ok? Bien, esto es el proceso de preparación que hemos revisado para el receptor. Finalmente, nosotros podemos decirle al sistema que existe un botón para desconexión, y con este botón de desconexión entonces yo puedo desconectarme del sistema. En este caso el software se desconecta del puerto COM y luego le puedo decir un file exit. Es importante que antes de cerrar el programa, ¿ya? Ustedes generen una acción de desconexión, porque puede ocurrir a veces que el puerto puede quedar tomado y entonces es muy complicado poder poner nuevamente en Windows tratar de usar ese puerto. Bien, alguna otra cosa más de este programa es esta opción del import data. Y el import data es la opción que tiene el software de poder descargar los datos que están directamente cargados en la memoria del receptor. Esto es bastante útil porque ustedes pueden ver que tiene el software se puede empaquetar en distintas registros o cadenas de registros. Y entonces, por ejemplo, si el usuario tiene claro cuál va a ser el nombre del punto, el nombre del registro, las horas de inicio y las horas de término, por ejemplo, aquí hay poquito, ¿no? 43, o sea, casi, ¿no es cierto?, un minuto y cosas por el estilo. Entonces, fíjense que yo también puedo cambiar la altura instrumental, puedo cambiar el modo de operación, eh, el nombre del punto, altura medida, modo de medición, si fue vertical, etcétera, que es la única en fondo, y entonces le digo cuál es la altura instrumental. ¿Ya? De lo contrario, esto después yo lo puedo editar y cambiar en el software de postprocesamiento. Lo importante es que para efectuar una descarga, yo hago clic acá y luego entonces hago clic aquí para que en el proceso de descarga él me permita poder crear el archivo Remix, dado que esto está en el formato interno de preciso, y al cliquear acá yo hago que en el proceso de descarga la conversión de Remix se genere en forma automática. Si quiero que una vez que los datos estén descargados y luego en conversión y Remix y se borre la memoria, entonces tengo que cliquear acá para que en la acción de descarga, al presionar el botón download, se descargue los datos, genere la conversión RINDIC y automáticamente vacíe la memoria del receptor. ¿Ya? Vamos a hacerlo entonces. Vamos a decirle que vamos a bajar este pequeño dato packing test 1 en formato RINDIC. Entonces vamos a decirle, seleccionamos, decimos RINDIC, download. Me pide entonces la carpeta de descarga. Digo aceptar. Fíjense cómo él comienza la descarga de archivos. ¿Ya? Y hace también la conversión a Linux. Yo puedo ir acá entonces a mi explorador para ver qué pasó. Y fíjense cómo tengo el test 1, DAT, ¿no es cierto? Y tengo los distintos archivos de observación, navegación y de GLONASS. ¿Ya? Entonces, eventualmente el receptor hace que tenga apertura para cualquier software de postprocesamiento. Bien, creo que ahí hemos visto el uso de este programa Preciso Assistance. Y
Bueno, esto va a ser parte de una serie de videos que se van a efectuar para, para el uso del receptor preciso G5. Bien, entonces voy a cerrar, entonces le digo desconectar. Fíjense cómo él cierra el puerto para liberarlo. Y luego le digo exit. Bien, muchas gracias. Espero que les haya sido interesante este video. Y esperemos entonces que en los próximos videos podamos aprender a utilizar las distintas modalidades del preciso G4 a G5. Bien, nos estaremos viendo en próximos videos.